Si eres creativo, esto probablemente te interese. Vamos a hablar de las operaciones creativas. Al final, si tú te dedicas al sector audiovisual, creas contenido en redes sociales, tienes una productora, al final estás creando contenido. Vamos a hablar un poco del concepto de cómo esta creación de contenido la podemos trabajar de una manera un poco más profesional. Yo siempre lo he dicho cuando se lo explico a la gente, ¿cómo puede ser que nosotros, por ejemplo, emitiendo una factura, los que somos autónomos lo sabemos, los que tenemos una empresa, que haya todo un procedimiento, toda una legislación, que exista un software que en sí es un software, un ERP, un software de contabilidad que gestiona toda esta información, pero que en cambio los creativos estamos entre 4, 5, 10 herramientas, algunas gratis, otras que son muy caras y tenemos una suscripción muy básica, y que en general ninguna capta a la perfección el problema que tenemos que resolver, que son estas operaciones creativas. Por eso surge la categoría nueva, y es el primer episodio que vamos a estrenar de este formato, hablando un poco del día a día de las operaciones, de las cosas que se hacen en el trabajo, que los creativos tenemos que ejecutar en nuestro día a día para nuestros clientes y en los próximos 5, 10, 20 años los que nos queremos dedicar a esto. Lo que era antes una profesión que era un poco más artesanal, ahora las creaciones de contenido forman parte de la operativa y son cruciales para una gran cantidad de empresas. No solamente hablo de la publicidad o del marketing, sino hablo en general de cómo el contenido te puede matar una empresa. Cómo tener una equivocación con un packaging, cómo no entender muy bien que ese contenido no se tenía que haber subido, puede traer muchos problemas a empresas y pueden caer muchas empresas y por otro lado pueden levantarse muchas empresas. Para entender las operaciones creativas tenemos que tener todos los problemas que surgen de no tener la creatividad operacionalizado o gestionado con una operativa decente. Un ejemplo muy fácil son las versiones, y yo creo que es el ejemplo más fácil de entender. Hay memes en internet que se habla de cómo el versionado de las cosas, es decir, yo estoy trabajando en un vídeo y le voy a entregar a mi cliente la siguiente versión, pues me meto en Photoshop y lo exporto como versión 2. Pero luego hay un cambio sobre la versión 2 que no es la versión 3 y lo llamo versión 2 final. Y luego sigo haciendo cambios en la versión 3, pero es diferente a la versión 2 final o es la versión 2. ¿Entiendes a dónde voy? Tenemos problemas con el versionado y es muy común encontrar en redes sociales memes de gente que tiene este mismo problema. Ese es un ejemplo muy bueno de cómo funcionan. Pero es un reto y un síntoma el hecho de que tú mismo te ahogues en todo tu contenido o no sepas qué versión es la buena por una cosa o por la otra. Y estas cosas están muy resueltas en otros sectores. Este mismo problema de gestionar creatividades, de gestionar contenido, lo tienen muchos otros sectores. Un ejemplo muy bueno es la programación. Al final, ahí también hay toda una filosofía de cómo se tienen que gestionar los proyectos y en general, pues, para empezar está Git, ¿no? La forma en la que se organiza y se puede versionar todo el contenido y entender qué se va haciendo una modificación al contenido. Los desarrolladores sin estas herramientas no podrían trabajar y sobre todo no podrían trabajar en códigos muy complejos, miles de personas a la vez, y las plataformas que nosotros usamos en el día a día no serían posibles. Redes sociales, contenido, empiezan a ser una industria con mucho más trabajo. Anteriormente tú lo puedes hacer de una manera artesanal, los youtubers, los creadores de contenido, las agencias podían moverse más lentas, podían ser desorganizadas porque había gente que se encargaba de organizarlo, pero a día de hoy ha cambiado mucho y al final lo que se está viendo es que como forma parte del día a día y los errores que se puede hacer con este contenido o el tiempo que se puede perder es crucial, es importante para evitar estos errores tener herramientas para hacerlo. Entonces, hablando claramente, las operaciones creativas no son más que la manera en la que se gestiona la operativa alrededor del contenido. Esto no es gestión de proyectos. O sea, la gestión de proyectos tiene otra filosofía, igual hay otras maneras de gestionar el proyecto en sí. Aunque se gestionan proyectos dentro de la creatividad, estamos hablando de una cosa diferente. Estamos hablando como si el contenido en sí fuese un proyecto o una tarea, toda la filosofía de cómo se tiene que gestionar esta tarea. Contenido como la programación que decía, también tiene algunos problemas. Tiene el problema de que se tiene que versionar, tiene el problema de que entran recursos dentro de este contenido que al final también pueden caducar o no ser válidos, que tú tienes que localizar rápidamente si un recurso no te vale sustituirlo, que el contenido tiene derechos de autor. Hay complicaciones que no se simplifica con una gestión de proyectos. Porque muchas de las herramientas que nosotros tenemos como creativos, al final es una gestión de proyectos que nosotros le hemos puesto contenido por encima. Esto es diferente. Al final no es coger un Trello, una Asana, un Notion y cambiar un registro y meter una miniatura para que sea nuestro contenido y con eso hacernos un calendario. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de, porque eso al final es un apaño, es usar otra herramienta para trabajar nuestro contenido. Para ello tienes que entender 5 principios que entran dentro de las operaciones creativas. Empecemos con el principio, el input.
la información que nos entra como creativos. Al final aquí muchas agencias, si están arrancando un nuevo proyecto, tienen sus procedimientos, sus documentos, sus briefs, han procedimentado la manera de trabajar. Y esto es clave en las operaciones creativas. Es tener un workflow, un procedimiento normalizado de trabajo o SOP en inglés, una manera de proceder siempre ante la entrada de información. Pero también es cómo recibes input sobre el diseño o el trabajo que ya estás haciendo, sobre el contenido. Es decir, tener los canales de entrada de información para poder trabajarlo mejor y sobre todo tener trazabilidad de todas estas cosas. Principio fundamental. La gestión de solicitudes tienes que tenerla muy organizada. Usar WhatsApp para gestionar cambios de un vídeo, de cambios que se te ha puesto en un email, pero que han pasado por una notificación de Slack, que también está los cambios que te dijo una persona en persona escrito en un papel, eso es un follón. Esto hay que trabajarlo como única fuente de verdad, y pueden ser varias fuentes, pero único sitio donde se va guardando la información para evitar estos mismos problemas. Si tú tienes 4 o 5 sitios donde recibes la información, WhatsApp, email, un comentario de Slack, algo que te dijo en persona, una anotación que te pasa un compañero en un papel, ahí tienes un problema. Estandariza todas estas fuentes de entrada. Y puedes tener varias, no pasa nada. Simplemente tenlos como canales y ten una única fuente de verdad. O por lo menos intenta minimizar la cantidad de fuentes si quieres tener una versión pública para un cliente y otra interna un poco para ti. Porque si no vas a tener problemas. Y cuando algo pasa mal o cuando hay algún problema de frente a un cliente o con alguna creatividad, porque el mensaje se habrá estirado en todas las plataformas y luego vienen los problemas. 2. El principio de la gestión de proyectos se sigue aplicando al contenido, pero trata el contenido como si fuese una tarea. Así de sencillo. Nosotros realmente lo estamos haciendo con las distintas herramientas que tenemos. Asana, Trello, Notion. Muchas veces lo tratamos como tareas, que al final tienen sus etiquetas, tienen sus fechas de entrega, que pueden ser la fecha de subida del contenido, tienen sus subtareas, que son tareas relacionadas con grabar el contenido, editarlo. Al final, el contenido lo estamos trabajando como una tarea dentro de una gestión de proyectos que puede ser el cliente lo que queremos hacer. Pues todo esto se aplica exactamente igual, con las mismas filosofías de gestión de proyectos. Trata un contenido como si fuese una tarea y todos los principios de gestión de proyectos, de organización, diagramas Gantt, cómo quieres vestir tu contenido en un calendario, en una lista, en un tablero. Todo se aplica. Y con la cantidad de información que existe en Internet de cómo gestionar este contenido, estas tareas, al final es una disciplina extremadamente trabajada. Si existe algo de herramientas en Internet, es software de productividad y cómo gestionar los proyectos, y este problema ya está resuelto. Así que fíjate en las distintas disciplinas de cómo gestionar entregables, un proyecto establecido con múltiples personas. Todo esto aplica exactamente igual al contenido. Siguiente pilar que tenéis que entender: los activos. Una cosa diferente que nosotros tenemos en el sector creativo es que un proyecto nuestro, una creatividad, un diseño, se compone de distintas piezas. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Nosotros podemos tener una grabación bruta de lo que acabo de hacer esta fotografía en la oficina. Esto se le puede editar el color de esta fotografía, imagínate que he hecho, y es el mismo contenido con otra luz. Le puedo meter un recorte y estirarlo y cortarle una punta, hacerlo horizontal, mucho más largo y extenderlo con IA, y es el mismo recurso modificado con algunas cosas por encima. ¿Es el mismo recurso? No. Al final aquí nosotros la gestión de activos es una pieza fundamental que no es como una tarea. Al final tú tienes una tarea, puedes cambiarla, pero es mucho más sencillo. Aquí el contenido pasa por muchas fases, incluso el propio contenido en sí, por ejemplo, un carrusel de Instagram se compone de múltiples activos que pueden cambiar en sí, pueden ser caducos, desaparecer, pueden ser una cosa que se mantiene y se reusa, por ejemplo un logo. Esto va cambiando muy a menudo. Entonces es importante tratar no solamente el contenido, hablando de redes sociales, un dossier, un PowerPoint, una sesión de fotografía que tú le puedes hacer a un cliente, pero también todos los distintos activos que han entrado para conseguir ese proyecto. Esto está resuelto. Ya existen herramientas que hacen esto, y es verdad que nosotros como creativos, si trabajas tú solo, pues tienes tu carpeta en el ordenador, tienes quizás el Google Drive o alguna herramienta parecida, pero las empresas que son miles de trabajadores, que tú no puedes saber qué está haciendo el otro y tienes que saber encontrarlo, ya existen herramientas y se llaman los DAM. Al final, la gestión de activos en sí es un problema, sobre todo cuando tienes muchos o tienes mucho bagaje profesional y aunque tú sepas dónde está, tu compañero no lo sabe. Y la misma categoría que resuelve lo que decíamos, el problema de las facturas, también existe con los activos, que son los DAM, Digital Asset Management, gestión de activos digitales. Pilar 3 de la
operación creativa de una empresa. Tienes que tener tu propio sistema, ya lo tienes. Tienes tus carpetas del ordenador, tienes tu Google Drive, seguramente hayas usado un WeTransfer para enviar archivos. Esto ya existe. Nosotros obviamente tenemos uno, el de Polymic, nuestra filosofía de cómo tiene que ser un DAM, y es una categoría fundamental que intenta resolver esto mismo. La gestión de activo, las versiones, los permisos, la caducidad. La idea es dejar fin a etiquetar las cosas manualmente, no encontrarlas. La idea de este problema que hemos dicho al principio de las versiones, saber perfectamente y tener bien indexado todas las distintas versiones de un contenido. Esto no pasa a las empresas grandes, o por lo menos no pasa muy a menudo porque tenemos tus protocolos para poder gestionarlo. Pues aplícatelo a ti también. Y justo hablando de esto, de las cosas que no queremos que salgan, cuarto pilar de las operaciones creativas, las revisiones, las aprobaciones, todo lo que gira en torno a las distintas fases de este contenido. Igual que tenemos con las tareas, que está pues, por hacer, haciendo, y cada una de las empresas, incluso cada uno de los proyectos tiene una manera de gestionar las tareas, en el contenido ocurre exactamente lo mismo. Nosotros en la agencia hemos tenido clientes que llave en mano, haz lo que tú quieras, y nosotros mismos internamente tenemos este proceso de aprobación, o te habrá pasado que tienes clientes o protocolos que tienes que seguir con empresas que tienen muchas capas, como una cebolla, que se tiene que aprobar, pero luego te lo tiran para atrás, pero hay una versión previa que te gusta. Toda esta complejidad de gestionar las aprobaciones en una creatividad sencilla para redes sociales quizás no esté presente, pero imagínate que va a salir un packaging nuevo para una marca de bebidas súper importante y va a salir en todo el mundo y hay algo que está mal. Este coste es extremadamente grande. Imagínate imprimir una tirada de millones de etiquetas de una botella y que haya una falta que no se pueda arreglar. Esto no puede pasar y por eso tenemos las capas de las aprobaciones, las revisiones dentro de las operaciones creativas. Es importante que tengas un protocolo, una forma de organizar las aprobaciones del contenido y que cada uno que esté trabajando con este contenido tenga responsabilidad sobre las cosas que van ocurriendo. O sea, no puede ser que una persona te dé tu aprobación y luego te lo tire para atrás, sino que quede en un sitio bien fijo para que se pueda entender en una única fuente de verdad todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque así evitamos que hayan problemas en un futuro. Hay un error, vale, pero tengo que saber exactamente dónde está el mensaje, qué se dijo en qué momento y por qué se cambiaron las cosas para llegar a este error. Lo que digo, lo que he comentado antes, si tú lo tienes mezclado en un correo, en un WhatsApp, en una llamada y en una nota que has escrito físicamente en un papel, lo tienes bastante complicado depurar qué ha pasado. Hazte flujos. Entiende perfectamente en tu flujo creativo cómo trabajas y créatelo como a ti te dé la gana. Pon mecanismos para poder revisar el contenido y trabájalo con tus clientes. Hay flujos internos y flujos externos. Es decir, hay flujos que tú mismo puedas tener con el contenido, por ejemplo, una idea, un borrador en revisión, enviado al cliente, y luego hay flujos que el propio cliente tiene. Hay clientes que lo revisan y te dan la aprobación directamente y otros que lo tienen que enviar con su superior, que tienen que pedir la aprobación a alguien más arriba. Esto también es una parte de esta fase de aprobación, de este workflow, de este flujo. Pues tenlo en cuenta. Y finalmente, la publicación y la analítica. Como digo, todas estas fases hay herramientas que hacen cada una de las cosas. En la publicación de redes sociales es icónico porque se pierde mucho tiempo haciendo esto. La fase de distribución, de compartir, de difusión también es súper importante en las operaciones creativas. Al final nosotros tenemos que compartir este trabajo. WeTransfer para enviar archivos a un cliente y ahí se termina la distribución. Planable, Metricool, hay distintas herramientas que ocupan esta parte de las operaciones creativas. Es muy importante entregar el trabajo, pero también es muy importante entender cuando las cosas van bien o mal, las métricas detrás de esto. O sea, está la parte de entregárselo a un cliente o compartir una carpeta pública de Google Drive, pero también si lo subes a redes sociales, también es muy importante entender las métricas detrás del impacto del contenido. Igual que un cliente te puede pasar feedback de qué tal bien o mal lo ha hecho, en el caso de las redes sociales y los resultados que dan este contenido, likes, visitas, también es un feedback que entra dentro de la creatividad. A lo mejor no lo pasamos por el forro, pero en sí es una información valiosa. Entonces, no tengas en cuenta solamente el canal de distribución, sino la información que tengas de este canal y qué tal ha ido, porque al final el contenido pues también tiene sus KPIs y lo tienes que tener en cuenta. Se terminó el mundo ese en el que la gente no entiende qué está haciendo los influencers en redes sociales. Ya la industria es madura, ya se entiende perfectamente lo que se está haciendo. Y las operaciones creativas es parte de esa transformación. Al final tú tienes que tener un procedimiento que, aunque yo haya hablado de él por encima, explicando punto por punto las cosas que se hacen, al final debe ser invisible y debe ser cómodo. Lo que quiero decir es que son cosas que tú ya estás haciendo, pero hay que ponerle nombres y apellidos porque cuando empiezas a medir o a diseñar en torno a estos procesos, seguro que lo hacen mucho mejor.